Buenos días. El Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, por favor. Juan 8. Vamos a continuar con la serie que estamos casi terminando. Vamos a terminar esta serie con algunos principios prácticos, ¿verdad? Y quiero en esta mañana, dentro de la serie Espíritu, Alma y Cuerpo, quiero compartir un tema que se va a titular Libres de los traumas del alma. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Libres de los traumas del alma. Fíjense, antes de entrar en el tema, cuando miramos las noticias y vemos cómo está la sociedad, cómo está la juventud, cómo están los niños, cómo está todo el problema social, me he fijado, he notado que como nunca antes se le ha puesto más atención a los problemas psicológicos, emocionales, problemas del comportamiento, como nunca. Nunca me había fijado. Una vez un crítico de películas, haciendo referencia de una película de superhéroes, comenzó a describir el carácter de cada superhéroe en una de las películas de ahora. Antes el superhéroe era salvar las vidas de los que necesitan y ahí quedó. Pero últimamente hasta en las películas se ve todo tipo de manifestación de personalidad, comportamiento, problemas de emoción, traumas, todo tipo de depresión. O sea, es una cosa impresionante, ¿verdad? Hasta la película del mismo Superman aparece en una película deprimido. Estamos viviendo en tiempos, mis hermanos, si usted tiene niños pequeños, está criando todavía, estamos en tiempos muy delicados, peligrosos. Desafortunadamente, digo esto con mucho respeto, no tengo hijos, pero como pastor es mi responsabilidad muchas veces estudiar como si tuviera hijos, investigar para poder enseñar la iglesia. Y tenemos una carga, mi esposa como es la directora del Ministerio de Niños encargada, siempre hablamos de este tema y todo esto del corazón, del comportamiento, las emociones, especialmente los niños y los adolescentes, jóvenes, pues hay una gran lucha, hermanos, hay una gran lucha y estos temas no tienen ningún propósito de apantallar ni de tratar de hacernos sentir más profesionales al enseñar, no, mis hermanos, eso tiene un propósito muy esencial. Y es de que podamos identificar nuestro propio corazón, comportamientos, para hacer los cambios, para aprovechar la gracia de Cristo y para poder romper con esas maldiciones que venimos trayendo de generación en generación. Pues el Señor nos quiere hacer libre. Quiero leer en el texto de Juan, capítulo 8, verso 31. El tema de hoy, como dije, libres de los traumas del alma. Juan 8:31 dice el Señor. Dice, dijo entonces Jesús, voy a leer despacio para que noten las palabras. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a los que creyeron al mensaje de Jesús. Les dijo, si vosotros, aquí hay una condición, permaneciereis en mi palabra, es decir, si nos quedamos afincados, obedientes, confiados y dependientes de su palabra, seréis, ¿qué dice? Verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿cuánta gente no dice que es cristiana o discípulo de Jesús, verdad? Bueno, Jesús dice que un verdadero discípulo es aquel que permanece ¿dónde? En su palabra. Dice, y aquí viene lo que va a añadir Jesús, si permanecen en mi palabra serán verdaderamente cristianos, discípulos de Jesús. Y luego dice, y como efecto, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice luego? Os hará libre. Bueno, la Biblia cuando habla de la verdad, si usted conoce el Salmo 119, 160, dice, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, toda la Biblia, no un texto, no un capítulo, no una historia, no una palabra, toda la Biblia en conjunto, en complemento, es la verdad de Dios. Podemos entender que todo el logos, ¿verdad? La palabra escritura o palabra en griego es logos. Todo el logos, la Biblia, es la verdad de Dios. ¿Usted cree eso? Bueno, pero también el texto hace referencia de conocer la verdad como la persona de Cristo. Es decir,
La Biblia, la palabra de Dios, es la que interpreta nuestra relación espiritual con Cristo, el cual no vemos con los ojos. ¿Sí me doy a entender? Es decir, como Jesús no está aquí presente, es una relación invisible, claro, pero es espiritual. Entonces, para poder entender cómo interpretar a Jesús, cómo conocer a Jesús, cómo obedecer a Jesús, necesito ¿qué? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos que hay una verdad que encontramos en su palabra, pero hay una verdad también que encontramos en la relación con Jesús. Por eso es que hay gente que conoce la Biblia y no conoce a Dios. Y mucha gente dice que conoce a Dios y pone a un lado la Biblia. Y son dos extremos. Para conocer a Jesús necesitamos su palabra, pero también vivir en obediencia para que haya una conexión y una relación espiritual. Jesús dijo, prometió, que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente discípulos de Jesús. Y luego dice, y como efecto conoceremos la verdad, y esa verdad nos va a hacer libre. Esa libertad, mis hermanos, es una vez y todos los días. El día que yo conocí a Jesús fui libre, pero todos los días estoy siendo libertado del pecado. ¿Usted cree eso? Fíjense lo que dice, lo que respondieron los líderes de Israel. Dice, les respondieron, linaje de Abraham somos. O sea, venimos de la descendencia de Abraham, abrámica. Dice, y jamás hemos sido esclavo de nadie. Ahora, esa expresión de los fariseos judíos puede ser la expresión de mucha gente que está esclavizada en el pecado, está esclavizada en los traumas de su pasado, en las heridas del corazón, y no quiere admitir que necesita ayuda. No quiere reconocer que está mal, no tanto en el sentido pecaminoso, sino mal en su corazón, quebrantado, herida, quebrantada emocionalmente, psicológicamente, etcétera, etcétera. Estos judíos le dijeron a Jesús, ¿libres de qué? O sea, somos libres. Dice, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es decir, aquí la palabra hacer es una fábrica de pecado, como me han escuchado antes decir, ninguno de nosotros oramos para pecar, nosotros no ayunamos para pecar, no hacemos ni siquiera esfuerzo para pecar. ¿Usted está de acuerdo con eso? El pecado, incluso el pecado es como un perro pitbull que se quiere ir solo y hay que agarrarlo. Entonces el pecado, la carne, se manifiesta sola. Jesús dice, todo el que hace pecado, esclavo del pecado es. Bueno, en la enseñanza de hace 8 días explicábamos que al venir a Cristo, el Señor en un solo instante erradica y elimina muchos de nuestros hábitos pecaminosos que practicábamos cuando no conocíamos a Jesús. Hay un sinnúmero de cosas que como cristianos hemos dejado en el pasado. Yo me acuerdo de una lista muy larga de ellos. El domingo hablaba de la mentira. Pero por otro lado, quedan otros pecados contra los cuales todavía estamos luchando y tomarán tiempo en desaparecer. Usted, no creo que tengo que explicar esto. Usted desde que abre los ojos está en una lucha contra su carne, ¿sí o no? Muchos de nosotros tenemos pecado, le podemos llamar pecados obstinados. Ese pecado que usted dice, ay Señor, quítame este pecado, o no he podido vencer este tipo de carácter o pecado o comportamiento. Pecados que se nos hacen difícil dejar atrás. Y cada día, hermanos, luchamos con superar esos pecados. Todos los días estamos enfrentando eso. Todavía, aún siendo cristianos, hay pecados en nosotros que gobiernan muchas áreas de nuestra vida. Bueno, el domingo pasado también usé el ejemplo de soltar la red en un instante. Usé eso como un ejemplo. Los discípulos de Jesús, usted se acuerda cuando Jesús los llama, dice que ellos soltando la red al instante, le siguieron. Y yo utilicé la red en ese momento como algo del mundo, algo que estábamos apegados en el mundo, que lo soltamos por seguir a Jesús. Eso fue un ejemplo que yo utilicé. Y esto representa, como dije, las cosas que soltamos y dejamos atrás sin ningún problema. Claro, por el poder del Espíritu que Dios nos ayuda. De una manera milagrosa, Jesús arrancó estos pecados obstinados de nuestro corazón o esa cosa a la cual estábamos aferrados. Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo no era cristiano, mi trabajo secular era de dibujos, arte, pintaba las motocicletas. Para mí el arte todavía me gusta mucho.
Pero yo recuerdo que para mí ese era mi Dios, esa era mi identidad, mi seguridad. Yo decía que sin eso, sin mi talento, yo no era nadie. Y cuando el Señor me llamó a servirle, y ya a tiempo completo, que me tocó dejarlo, yo recuerdo que ya el sentimiento de servirle a Dios, venía yo luchando, diciendo, Señor, ¿y cómo voy a dejar esto? Mi familia me dijo, ¿cómo vas a dejar lo que te ha dado renombre o qué sé yo? El punto es que el Señor me dio la capacidad. Cuando yo decidí, claro, yo dije, Señor, te quiero servir, me dio la capacidad de vencer eso. Pero ya yo le había pedido, Señor, tú sabes cuánto me gusta y qué tan aferrado yo estaba a esto. Yo necesito tu ayuda, tu gracia. Y cuando decidí tomar la decisión entre servir a Dios o seguir haciendo lo mío, en el momento que lo decidí, se sintió como fácil. No fue fácil porque necesité la gracia de Dios, pero fue algo así que no pensé que iba a ser tan fácil dejarlo. Al punto que a veces cuando hablo de dibujar, para mí un lápiz de dibujo pesa como 1000 libras. En mi casa tengo materiales de dibujo y he levantado así para dibujar y no puedo. Imagínense lo que Dios hace, ¿no? Y no diciendo que sea malo, sencillamente para mí eso era algo muy metido en mi corazón. Sin embargo, hermanos, hay otro aspecto de esta verdad que si no la entendemos nos traerá muchos problemas. Por un lado, Dios nos quita muchas cosas que no tenemos que hacer ni el más mínimo esfuerzo. Pero la otra verdad, y fue el segundo ejemplo que utilicé el domingo pasado, es tomar nuestra cruz cada día. Diga conmigo, tomar nuestra cruz cada día. Por otro lado está este principio de cargar nuestra cruz todos los días y clavar allí los deseos de nuestra carne. Esto, mis hermanos, representa, escuche bien, el proceso lento y progresivo de la transformación del corazón de cada uno de nosotros. Diga conmigo, lento y progresivo. Esa parte no nos gusta. Me gusta más cuando Dios me quita algo así de un solo tiro, ¿sí o no? El proceso no me gusta, pero como expliqué el domingo pasado, cuando Dios permite un proceso en tu vida, acuérdate siempre de esto. Si Dios no te ha quitado algo que tú le pides constantemente, quítame esto, quítamelo, es porque Dios va a usar eso como una herramienta de 2 vías. Número 1, para cambiar tu corazón, y número 2, para que en el cambio de tu corazón puedas ministrar, servir y ayudar a otros. Acuérdate que Dios quiere también salvar a los demás y te va a usar a ti como un instrumento y también a mí. Usted quizás ha escuchado en algunas iglesias eventos, por ejemplo, Noche de Liberación. ¿Alguien ha escuchado esos eventos? O Noche de Fuego. ¿Se ha escuchado así como que un letrero con fuego saliendo, verdad? Y son muy llamativos, pero ¿cuál es el propósito de estos eventos? Bueno, en muchos, siempre debo decir que no son todos, invitan a un tal profeta, evangelista, pastor, apóstol y pretenden en una noche limpiar el corazón de toda la iglesia con un solo evento. Claro, obviamente el anuncio es para atraer a la gente. Ellos saben que en una noche no van a sacar todos los demonios, no van a limpiar todos los pecados y todas las heridas no se van a sanar en una noche. Bueno, si así fuera, mis hermanos, cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, al salir, todo ese bagaje espiritual de Egipto y del alma se hubiese quedado allá. No hubiesen cargado con eso en su corazón. Quiero dejar claro que nosotros como casa de oración no tenemos ninguna duda de que Dios puede, por una sola palabra, con un solo instante, erradicar cosas en nuestro corazón y hacernos libres. Eso es una parte de la verdad, no es toda. Y como dije, he visto a Dios, a veces oramos por personas y de repente dice, ya se me quitó el dolor, o ya Dios me quitó este hábito, y ha pasado. Sin embargo, mis hermanos, quiero mantener el balance de la verdad de la palabra, y es el otro lado. Hay cosas, y en esto hay que ser cuidadosos para no aplicar un principio bíblico, aplicárselo a todas las cosas o los casos de la vida cristiana. El otro lado es el que acabo de explicar. Dios va a permitir cosas en tu vida y no te las va a quitar. Y yo quiero decirles esto a ustedes para que aprendan a ser cristianos, a amar a Dios a pesar de que Él no haga lo que yo le pido. Ahora, Dios no te va a dejar solo ni sola. ¿Sí entienden eso? Dios no te va a dejar. Eso que Él te está dejando, que no te va a quitar, Él va a estar contigo. Hay cosas que Dios, como dije, evita
muchas cosas. De repente ¿cuántas veces usted ora que va a salir de viaje y dice, Señor, guárdanos en el camino, guárdanos de cualquier accidente? ¿Cuántas veces nos ha guardado el Señor? ¿Cuántas veces ha evitado algún accidente o una enfermedad o que no nos pase nada en el camino? Millones de veces diría yo, miles, no sé. Pero hay otras veces que Dios va a permitir cosas. La va a permitir, y en todo, hermanos, Dios tiene un propósito que quizás no entenderemos en el momento que estamos pasando por el dolor y la angustia. Acuérdense que el dolor nos hace olvidar. ¿El dolor qué? Nos hace olvidar. Y nos olvidamos de Dios cuando estamos en el dolor. Pero ya sea que Dios lo evite o lo permita, no debemos ignorar ni tampoco olvidar que Dios está haciendo algo de manera sabia y soberana, el cual entenderemos después. En el caso de Pablo, fíjense, porque aquí vamos a ver un ejemplo de cuando el Señor, el apóstol Pablo le pide 3 veces a Dios que le quite un aguijón que tenía, un sufrimiento en la carne. No sabemos lo que es, la Biblia no describe, pero Pablo estaba pidiéndole a Dios que le quitara algo, el cual Dios no le quitó. Dice la Biblia que le oró 3 veces. Ahora, ¿cuántos aquí tienen más fe que Pablo? Levante su mano. ¿Nadie? ¿No? Bueno. Dios, mis hermanos, estaba tratando con el orgullo de Pablo. Y no tengo duda que cada uno de nosotros tenemos alguna forma de aguijón. Dios nos ha dejado algo en la vida que si nos quita eso, dejamos de orar. Yo creo que para mí un aguijón, si tengo varios, es mi garganta. Siempre que me paro, perdone la garganta, y siempre estoy tosiendo y tomando mucha agua, pero me doy cuenta que me hace orar mucho. Señor, dame gracia, ayúdame. Y a lo mejor si me libra de mi garganta, a lo mejor, ¿verdad?, dejo de orar, no sé. Pero un aguijón tiene el propósito, o sea, Dios ve en tu vida una dificultad que tú le pides constantemente, quítamela, y Él dice, si le quito esto, se va a alejar de mí. Bueno, 2 Corintios, vamos a la Biblia, capítulo 12, verso 7. Fíjense lo que dice. Segunda Corintios 12, 7 dice, aquí hablando Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. El contexto de esto que Pablo dice, el Señor se lo llevó en un éxtasis espiritual, entiéndase, le dio una visión. Y Pablo en esa visión fue directamente al cielo. Ahora bien, cuando nosotros, y esto yo lo veo muy a menudo, cuando una persona cristiana, puede ser de esta iglesia, de repente Dios le da una palabra o Dios le muestra algo, la lucha es el orgullo, ¿sí o no? Dios me habló que le dijera a fulano de tal cosa. O Dios me mostró en sueño, o Dios me dio esta revelación, o no sé. Y eso son cosas mínimas comparado con lo que Pablo vio. Pablo vio el cielo, así como el apóstol Juan. Entonces, cuando Dios nos usa o cuando recibimos alguna revelación divina, de alguna manera nos sentimos más especial que el resto de la iglesia. ¿Sí o no? Yo sé que nadie va a decir amén. Pero aquí Pablo dice, para que el corazón no se me enorgullezca desmedidamente, fíjense, me fue dado, ¿qué dice? Un aguijón en la carne. Algo en nuestra carne humana que nos molesta, nos incomoda, nos duele, que quisiéramos quitar. Cada uno tenemos un aguijón. Dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué pasaría si Pablo dice, te reprendo, Satanás? ¿Qué pasaría? Nada. Nada pasaría, porque tenía un propósito soberano en Dios. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, dice, no dice oré, ¿qué dice? He rogado, es decir, a lo mejor lloró, a lo mejor ayunó, a lo mejor día y noche, Señor, por favor, quítame esto. Dice, que lo quite de mí. ¿Cuál fue la oración de Pablo? Quítame esto. ¿Se acuerdan de la oración de Jesús en Getsemaní? Señor, ¿no hay otra forma? Pero si no, ahí Jesús aplica el entendimiento de esas dos verdades. Señor, puede quitarte una prueba, pero si la permite hay un propósito. Amén. Dice que la quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
no en mi fortaleza, en mi poder o en mi capacidad. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí vemos que Pablo, y estoy usando este texto como ejemplo, Pablo está diciendo que las dificultades que vienen a su vida, los dolores de su carne, las ofensas del mundo, la persecución, dice que se gloría en eso. Es decir, mientras yo estoy pasando persecución, necesidad, las cosas que no podemos dominar o controlar, eso significa, necesito a Dios. Esa es la idea. Todo lo que me pasa, que necesito orar, es algo que Dios permite para que aprendamos a depender de Dios. Si usted dice, por ejemplo, si tiene $5 en su bolsillo, y usted dice, tengo hambre, ¿cuántos dicen, Señor, suple para que yo coma? Nadie. ¿Por qué? Porque usted solamente tiene que ir, meter la mano en el bolsillo y comprar comida. No necesita a Dios, de alguna manera digo eso, de alguna forma. Pero ¿qué pasa cuando entra tiempos de depresión? Tiempos de angustia, tiempos de vacíos del corazón, de confusión. ¿Qué hacemos? O cuando alguien nos ofende que nos hiere profundamente, como el tema que estamos compartiendo. Necesitamos la ayuda de Dios. Usted y yo sabemos que humanamente, cuando alguien nos ofende, la reacción natural, ¿cuál es? Es de enojo, es de venganza. Miren, hace unos días iba a New Jersey manejando, iba solo, y voy en el carril izquierdo, que le llaman el carril rápido, pero tengo 2 carros delante de mí que van despacio, van al paso. Y la persona que está atrás va así, haciendo así. Y mi reacción fue... Y ahí mismito ya saben lo que pasó. ¿Qué pasó? El Señor me habló. Me dice, Cristiano. Y agarré, puse mi direccional y ya tenía deseo de caerle atrás y ir a pedirle perdón. Ya, pues no iba demasiado rápido. Y me tiré a un lado y bajé la cabeza para ni mirar a la persona. Y dije, perdóname, Señor. Pero es nuestra reacción natural, ¿sí o no? Bueno, en ese momento, hermanos, esas luchas de todos los días, nos damos cuenta, a lo mejor mi caída no fue mi reacción. Mi caída es que iba distraído. No andaba en el espíritu, ¿sí o no? Estaba desconectado por un segundo y cuando algo pasó, no estaba listo para responder espiritualmente. Estas, hermanos, son verdades fundamentales que debemos entender. Miren, me paro mucho aquí porque la oración cristiana de muchos cristianos siempre es, o la consejería, pastor, ore para que Dios me ayude con esto. Y a veces le decimos, Él te va a ayudar, pero significa que te lo va a permitir. ¿Cómo, pastor? Sí, Dios quiere tratar contigo. Y a veces se nota en la persona que necesita eso. Claro, el pastor, nadie debe decirlo, solamente Dios sabe. Pero se nota que Dios está trabajando en nosotros. Permite cosas que uno quiere que Él las quite. Cuando Pablo le pide 3 veces a Dios, escuche bien, que le quite este aguijón, el sufrimiento en la carne, la respuesta de Dios es no. Depende de mí, confía en mí. Señor, pero ¿usted se acuerda cuando Jacob peleó con Dios? Dice la palabra que peleó con el ángel del Señor. Y después de esa pelea, dice que el ángel que peleó con él, que es el Señor, le tocó en la coyuntura de su cadera y lo descoyuntó. Y quiero que noten que el texto, según el texto en hebreo, no es una cojera como usted que le duele un pie, sino más bien era una cojera que cuando cojeaba hacía así, porque tenía la cadera descoyuntada, o sea, dislocada. Y cada vez que Jacob daba un paso, ¿de quién se acordaba? Del ángel del Señor. Cada vez que hacía así, gloria a Dios, aleluya. Cada vez que el ángel cojeaba, se acordaba del Señor, porque fue el Señor que lo dejó cojo. Le tocó ahí en la cadera y dice que le sacó, no sé si usted ha visto una foto de una cadera, es como una mariposita, y luego el fémur descansa ahí. Entonces, cuando usted camina, la cintura hace así, usted camina y hace así, y el Señor se lo sacó así. Cuando caminaba, imagínense. Bueno, se nota que esa vara que él tenía donde se apoyaba,
pues necesitaba mucho de ella y era orando y caminando. Y Dios a veces permite esto, mis hermanos. Habrán cosas que Dios no te la va a quitar, habrán cosas que Dios no se la va a llevar, pero te aseguro que te dará la gracia para soportarlo y para superarlo, para que por medio de esto desarrollemos el carácter para parecernos más a quien cada día, a Jesucristo. Los traumas o heridas del alma, mis hermanos, influencian nuestro corazón. Influencia nuestro corazón de tal manera, mis hermanos, en cómo entendemos la vida en este mundo. Quizás ustedes a lo mejor no se detuvieron en su vida a examinar su forma de ser, su personalidad. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué hablo mentiras? ¿Por qué soy promiscuo? ¿Por qué no me gusta quedar bien? ¿Por qué soy así? Y obviamente el origen de todo eso es el pecado, pero porque alguien pecó contra ti, alguien te afectó o de la manera que te criaron, no lo sé. Pero finalmente, hermanos, ahora sobre nosotros queda la responsabilidad de no hacer lo mismo. Los traumas, mis hermanos, nos influencian en la manera en cómo tomamos decisiones, cómo tratamos a los demás. Nos influencian en cómo incluso interpretamos la Biblia. Escuche bien, el intérprete de Lucas 10 que habló con Jesús, que le dijo, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? Malinterpretó la Biblia porque odiaban a los samaritanos, porque menospreciaban a los gentiles. Es decir, le cambiaron el sentido a la Biblia por una herida del corazón. Fíjense hasta dónde podemos llegar con esto de las heridas. Por la herida del corazón, mis hermanos, afecta en cómo conocemos a Dios. Usted y yo, y como lo he mencionado ya varias veces, hay palabras, en inglés se dice that triggers your mind. O sea, como que te recuerdan cosas y lo comparas. Palabras como padre, palabras como mamá, palabras como te quiero. O sea, cuando un padre le dice a sus hijos te quiero y no lo demuestra, se convierte en un trauma. Y esa persona cuando le dicen te quiero, no me diga te quiero, por favor. Y le molesta, y cuando se casa, le afecta esto. Cuando el esposo le dice te quiero. Cuando yo entré con mi esposa, éramos cristianos y ya entramos en tiempos de consejería matrimonial y todo eso, comenzamos a analizar parte de nuestra forma de ser. Tenía que ver mucho en cómo yo veía a mi mamá y ella veía a su mamá, mi suegra, o yo veía a mi papá, y sin darnos cuenta confundíamos cosas. Pero era por el comportamiento que traemos del pasado y luego lo aplicamos a nuestra relación sin darnos cuenta. Bueno, es como si los traumas, mis hermanos, o heridas del alma forman un sistema de ley y pensamientos que luego toman el volante de nuestra voluntad y ni nos damos cuenta que nos está controlando. Le pongo un ejemplo. En México, en el estado de Quintana Roo, en la ciudad de Playa del Carmen, hay un parque de diversión temático que se llama Xenses. Es como una familia de parques de diversión. Algunos se llaman Xcaret, Explore, algunos no sé si lo conocen. Hay uno que se llama Xenses, tiene que ver con los sentidos. La dinámica de este parque es que los creadores han diseñado este parque que se conoce como, o lo que se conoce como ilusión óptica. Es cuando usted ve algo que parece una cosa pero es otra. Esa es la idea de la ilusión óptica. Y todo esto lo diseñaron, lo crearon con el propósito de manipular y confundir los sentidos de las personas que van a este parque. O sea, es un parque de diversión. Hay áreas, mis hermanos, donde unos efectos de ilusión óptica es como que vas literalmente cuesta abajo, caminando, pero en la manera que lo tienen diseñado, tú crees que vas cuesta arriba. Y la gente se está arrastrando en el piso porque no entiende por qué siente que va bajando, pero también siente que va subiendo. Y el parque tiene esa idea. En un momento entras por un túnel oscuro y comienzan a poner sonidos, te cae agua, pisas hojas y muchas bolitas, o sea, están jugando con tus sentidos. Y todo eso te distorsiona la manera en cómo entiendes dónde estás. Bueno, el parque juega con los sentidos de las personas, mis hermanos. Crea una ilusión óptica que influencia el comportamiento de los que visitan este parque. Bueno, de la misma manera, muy similar, nuestras decisiones están muy conectadas a cómo interpretamos las cosas. Escucha bien lo que dije. Nuestras decisiones están muy conectadas a cómo interpretamos las cosas. En la manera en que tú entiendes las cosas de la vida, en esa misma medida tomarás decisiones
y finalmente esto influenciará tu comportamiento. Ahora bien, es cuando venimos a la palabra, hermanos, que comenzamos a leer la Biblia y comienza la palabra a arrojar luz y a decir, wow, yo estoy mal, yo pensé que estaba bien. Y comienza la palabra a confrontarnos y a redirigirnos en cómo debemos vivir. Cuando Jesús vino a la tierra, hermanos, vino para salvar, pero también vino para transformar. ¿Sí sabía eso? Bueno, cuando Jesús vino a la tierra, no todos querían ser transformados, no todos quisieron. Y yo les pregunto, ¿cómo respondería Dios ante alguien que no quiere que Dios lo cambie? ¿Cómo usted cree que Dios respondería? ¿Cuál sería la actitud de Dios ante una persona que dice, yo estoy bien así, Señor? Bueno, el primer paso para nosotros cambiar, ser transformados por su palabra, el primer paso, ¿sabe cuál es? Reconocer. Reconocer. Diga conmigo, reconocer. En Juan 9, versículo 35, acuérdense cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento. Y en el verso 35, este ciego recibió un milagro y bueno, el punto es que lo sacaron de la sinagoga, lo expulsaron y luego Jesús se lo encuentra en la calle, en el camino. Fíjense lo que dice el verso 35. Juan 9:35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado, o sea, a quien él le devolvió la vista, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, este muchacho había recibido un milagro, pero no era salvo todavía. Ahí para los que por ahí dicen que cuando Jesús hacía milagros ya quedaba salva la persona. Y no es cierto. Ahí está el tema de los 10 leprosos. Dice, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor? Dice, para que crea en él, le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Dice, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Ahora, si ve que la Biblia nos habla de que Jesús a veces hacía milagros, pero era con el sentido de darle vista, en este caso, a todo el mundo. Jesús hizo un milagro para sacar una ilustración espiritual, porque luego hay iglesias que se enfocan en los milagros nada más, y sí creemos en milagros. Pero Dios está interesado en la salvación de tu alma más que en la sanidad de tu cuerpo. Y eso hay que entenderlo. Jesús no murió en la cruz para sanarnos físicamente, sino para sanar nuestra alma y salvarnos. Bueno, fíjense lo que dice luego. Dice, y los que ven sean cegados. O sea, para eso vino Jesús. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, bueno, aquí viene el problema de la conciencia. O no el problema, sino el problema del corazón de ellos, el cual se sintieron aludidos. Es decir, si usted tiene una camisa, vamos a suponer, alguien tiene una camisa, ¿verdad?, de un color, para no decir nadie. Y yo digo, bueno, los que tienen la camisa de tal color, esto y lo otro. Bueno, todo el que tenga el color de la camisa que yo menciono, se me va a acercar y me va a decir, pastor, ¿por qué usted dijo eso? Y yo traigo una camisa del color que usted dijo. Bueno, aquí Jesús no fue tan específico, más bien lo que Jesús dijo les afectó adentro, el corazón. Es decir, recuerdo que una vez yo fui a mi país y en el patio de mi casa tuvimos una reunión entre cristianos. Y la idea era compartir el evangelio con algunos, compartir la palabra con otros que ya son cristianos. Algunos estaban interesados porque habían visto la enseñanza por internet y querían reunirse conmigo y tuvimos ahí un tiempo. Mi esposa andaba conmigo. Fue en el patio de mi casa donde yo crecí. Bueno, el punto es que al final se dio un tiempo para preguntas y un muchacho hizo una pregunta acerca del orden en el matrimonio, ¿verdad? De que el varón es cabeza, la esposa, ¿verdad? Todo eso. Y cuando yo expliqué lo que dice la Biblia, una pareja que estaba a mi derecha, pues se aludió. Y luego la señora me dijo, entonces usted quiere decir, y me dijo, ¿tú eres de tal denominación? Y le pregunté, ¿por qué dices eso? No, porque esa denominación es la que cree eso. Le dije, no, Efesios 5 dice que el varón es cabeza y la mujer que se somete al esposo que ame a su esposa. O sea, el diseño familiar está en la Biblia, no es una denominación que habla de eso. Sin embargo, la mujer no quería entender que estaba en una posición errónea, estaba por encima del varón y el varón estaba ahí con ella y estaba calladito. El punto es que yo le dije, mira,
Ella decía, a mí Dios me llamó y así es que yo lo creo. Yo, está bien, no hay problema. Le dije, si tú crees que Dios te habló, ten paz, tranquila. Así le dije, olvídalo. Y luego me redirigí a otra persona. Y luego me dice, no, pero permiso, digo yo, dígame. Y otra vez digo, pero no, mira, yo no soy nadie, le dije. Nada más lee lo que dice la palabra. Pero si tú dices que Dios te habló, déjalo así, ten paz. No, yo tengo paz, está bien, amén. Y cuando hago así me dice, sí, pero usted dijo, digo yo, no tenía paz. ¿Sí entiende lo que estoy explicando? Yo le dije, mira, no te lleves de mí, yo no soy Dios, yo nada más leí la Biblia y te dije lo que ahí dice. Pero si tú dices que Dios te dijo, ten paz. Y yo cada vez que me volteaba me decía, sí, pero permiso, digo yo. Pero yo sabía, no tenía paz. ¿Por qué? Porque el espíritu, porque es cristiana, el espíritu que está dentro de ella, cuando yo le dije lo que dice la Biblia, la confrontó adentro. Pero ella aquí no lo quería admitir y no tenía paz. Eso va a pasar cuando alguien te diga algo que no es bíblico. Si tú eres una persona cristiana y espiritual, el espíritu te va a decir, eso no es mío, eso no es así. Y tú, hermanos, le digo tú en sentido personal, no comprometas la palabra. Aunque comprometas una amistad o tu familia, no sé, pero la palabra no se debe comprometer. Bueno, cuando Jesús dice esto, fíjense lo que dice los fariseos. Dice, entonces algunos fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Bueno, Jesús le dijo, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora porque decís, escuche la palabra, porque ustedes dicen que ven, vuestro pecado permanece. ¿Qué quiere decir esto? Que como ustedes no quieren admitir que necesita que yo le devuelva la vista espiritual aquí, se van a quedar ciegos, le dijo. El pecado permanece en ustedes. No quisieron admitir porque eran maestros de Israel. Y cuando una persona llega al nivel de ser maestro, pastor, evangelista, se hace más difícil corregir, ¿sí o no? Porque ya se cree que ya llegó. Bueno, cuando hablamos de estos temas, de las heridas del corazón, mis hermanos, o del alma, que es lo mismo que el corazón, si sentimos dolor, si sentimos incomodidad al ver una situación o una persona que nos ofendió, hay una herida abierta y hay que atenderlo eso. Si tú dices, por ejemplo, y a lo mejor no es que alguien te ofendió, a lo mejor es en el dicho coloquial, me cae mal. ¿Alguien aquí tiene gente que le cae mal? Yo sé que nadie va a levantar la mano. Pero hay personas que de repente tú sientes incomodidad y tú no sabes por qué. ¿Usted ha sentido eso? Yo sí. Bueno, ya después que dije yo, ya comienzan todos a levantar la mano. Yo he sentido eso, pero es un sentimiento, es como la envidia y los celos, es un sentimiento. Pero nosotros debemos de sujetar ese sentimiento, esa emoción, ¿sí o no? O sea, no debo sentir eso. El hermano lo pusieron aquí y a mí no. Eso son celos y envidia. Pero eres tú en tu interior que tienes que ser honesto o honesta y decir, no quiero sentir eso, Señor, eso no está bien. Entonces, cuando uno siente ese dolor de que alguien no te cae bien, a mí me ha pasado, mi esposa me ha dicho, si yo hago una crítica que para mí es constructiva, mi esposa me dice, ¿te cae mal? Sí, ve que la esposa ¿verdad? Y yo le dije, mi amor, a mí nadie me cae mal, o sea, no tengo nada contra nadie. Y hay una diferencia en lo que yo digo. O sea, yo no tengo nada contra nadie, pero alguien puede naturalmente no caerme bien, así de sencillo. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahí, hermanos? Pues cuidar mi corazón, acercarme a esa persona, quizás pedirle perdón o orar por esa persona, que Dios la bendiga, y limpiar mi corazón. Bueno, aquí nos damos cuenta que cuando hablamos de estos temas, salen heridas, dolores. Hay gente que está amargada con otra y no lo quiere reconocer. ¿Ya perdonaste? Sí, yo estoy bien. Como siempre digo, ¿verdad? No le deseo la muerte. Jesús en una ocasión habló del alma sin reposo, habló del alma afanada, del alma sin paz. En Mateo 11, si usted me acompaña, Jesús hace un llamado prácticamente así a voz abierta y llamó a los que se encontraban sin reposo en su alma, pero también llamó a los heridos y quebrantados de corazón. Mateo 11, 28. Fíjense lo que dice este texto. ¿Sabía usted, hermanos, que el no perdonar o tener una cuenta pendiente de alguna amargura o rencor es una carga espiritual? ¿Sí sabía?
Y esa carga espiritual puede producir muchas cosas en la vida de un cristiano. Obviamente no puede haber paz en un corazón no perdonador. No puede haber paz. Es imposible, la paz y la amargura no viven juntos. Por eso es que todo este tema se trae para sentirnos en el Señor libres y perdonar y soltar. Fíjense lo que dice Jesús en Mateo 11:28. ¿Están ahí? Dice, venid a mí, ¿cuántos? Todos. Aquí me gusta la palabra todos porque no es como el doctor. De repente tú dices, ¿verdad? Te voy a recomendar un doctor, pero no sé si te puede atender. Y si vas donde el doctor, te va a decir, doctor, ¿me puede ayudar? Él te va a decir, bueno, depende. Aquí Jesús no pone esos obstáculos. Él dice, venid a mí, ¿cuántos? Todos. Dice, los que estáis trabajados y cargados. Bueno, la palabra trabajados y cargados no se está refiriendo que usted trabajó toda la semana y llegó con dolor del cuerpo. No, se está refiriendo al alma trabajosa, el alma insaciable, el alma que no tiene paz, que no tiene descanso, que no tiene paz en el Señor. El alma que se afana por buscar cosas en este mundo que nada más en Cristo se logran. Eso significa Jesús, vengan a mí. Y luego dice, y yo. Aquí me gusta porque no nos da un método o una pastilla o un remedio o no nos manda a alguien. Él dice, y yo. ¿Quién va a dar el descanso? Jesús. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí reposo, incluso un día, si usted puede, ponga en Google qué significa shalom en hebreo. Y le va a salir una lista de cosas. Significa prosperidad, éxito, sanidad, paz, amor, gozo, felicidad. Por eso se saludan los judíos con shalom. Pero todo esto para el alma. ¿Cómo dice tercera de Juan? Dice, ¿cuánto quiero que tú prosperes así como prospera qué? Tu alma. Y aquí vemos que la prosperidad del alma, mis hermanos, es la que debemos de buscar en su palabra. Ya la material, bueno, a algunos Dios se la da, a otros no. Pero Dios quiere prosperar a todo cristiano en su alma. Muchos cristianos y aún pastores ignoran que parte de la liberación y sanidad en la vida de un creyente se encuentra en el discipulado. ¿Sí sabía eso? Y no me refiero en el discipulado de casa de oración, me refiero en el discipulado de Jesús. Un discipulado es de nosotros estudiar a Jesús para imitar a Jesús. Eso significa discipulado. Si alguien dice, ¿qué es un discipulado? Estudiamos a Jesús para ser como ¿quién? Como Jesús. Obviamente encontramos eso en la Biblia. Bueno, muchas veces nos relacionamos, mis hermanos, o no relacionamos que la obediencia trae libertad y trae sanidad. Cuando usted es obediente, créame, es como una persona que es buena paga. Una persona que es mala paga, ¿tiene carga sí o no? Lo andan buscando. Y si lo saludan, fulano, o sea, como que anda así como asustado. Pero alguien que es buena paga, tiene paz, porque no le debe a nadie. Entonces la obediencia trae libertad y trae sanidad a nuestra alma. Por eso Jesús dice, lleven mi yugo. ¿Qué es llevar el yugo de Jesús? Aquí la palabra yugo tiene una referencia de un siervo cargando algo pesado. Pero Jesús dice, lleven mi yugo. O sea, sí nos va a poner una carga Jesús, pero en la gracia de Jesús, del Señor, Él nos va a ayudar. Y notamos que aquí Jesús no es pasivo o no nos dice que no hagamos nada, como algunos cristianos piensan. No, sí hay que llevar un yugo. A veces el yugo es perdonar. Aquí vamos a aplicar, por ejemplo, perdonar. No, pastor, usted no sabe lo que me hizo, esto, lo otro, está bien. Pero la palabra dice que hay que perdonar. Bueno, en tu mente humana tú dices, Señor, perdonar a esa persona después que me hizo lo que me hizo. Bueno, el Señor te perdonó después que le hiciste lo que le hiciste. Así mismo. Bueno, en ese momento tú dices, yo sé que en mi humanidad no puedo, pero voy a llevar el yugo de Jesús, lo voy a hacer. Cuando tú decides hacer eso, el Señor va a llevar la mayor parte de esa carga y va a hacer algo en tu vida y quizás en la persona si se deja, que va a ser milagroso. Ese es el yugo del cual Él dice es fácil y ligero, porque la mayoría del problema lo carga Jesús. Hermanos, cuando alguien peca, ¿sabe quién absorbe la deuda? O mejor dicho, ¿quién absorbió la deuda? Jesús en la cruz. Es decir,
La ofensa o quien te ofendió a ti, esa ofensa fue pagada, pero se le atribuye el pago al que cree, nada más. Si tú perdonas, el Señor te libra de esa carga, te limpia tu corazón, sana tus heridas y luego pone amor en tu corazón para que ames al ofensor y puedas dar tu otra mejilla y puedas ir la milla extra. Bueno, aquí Jesús usa la palabra lleven mi yugo, pero luego dice, y aprendan de mí, imítenme a mí. Dice que soy manso. La palabra manso significa alguien que no reacciona ante la ofensa, como yo, ¿verdad? No fui manso en ese momento. Bueno, una persona mansa, usted sabe, es una persona que tiene la capacidad de reaccionar, tipo Pedro. Pedro cuando sacó la espada no fue manso, pero cuando a Pedro lo crucificaron cabizbajo fue manso, porque luego el Señor lo cambió. Fue un hombre ya espiritual, nacido de nuevo. Entonces tú dices, es que usted no me conoce, pastor, yo no creo que yo cambie. Si Pedro cambió, cualquiera puede cambiar, ¿sí o no? Y luego dice Jesús, y humilde. ¿Qué es ser humilde? Bueno, humilde es sencillamente no creernos superior a nadie. No creer que somos ¿qué? Superior. Si tienes un buen trabajo y ganas más, cuida tu corazón. Si tienes un carrito, una casa, o tienes dinero ahorrado, o ropa de marca, o tienes una profesión, o qué sé yo, cosas del mundo que nos hacen sentir superiores, debemos de poner eso debajo de los pies de Jesús, ¿sí o no? Jesús es manso, ¿y qué más? Y humilde. Dice, y de corazón, gracias, y hallarán descanso. Fíjense dónde está el descanso del alma, en ser más como ¿quién? Como Jesús. Y aquí descanso habla de reposo y paz para nuestra alma. La palabra descanso, me gusta mucho esta palabra en su traducción, es sumamente importante. La palabra descanso en su sentido original significa, escuche bien, soltar la carga pesada. Ahora, si usted tiene literalmente un saco en la cabeza y usted lo tira, ya ahí quedó el peso. Pero ¿cómo despojarnos o quitarnos el peso del alma? Y ya Jesús lo explicó. Lleven mi yugo, sean como yo, imítenme, mansos y humildes, para que tengan descanso. En la obediencia, cada vez que alguien perdona, ¿sabe lo que está haciendo? El Señor le quita un saco de piedra de su corazón. Cada vez que tú perdonas, te quita un saco de piedra. Y tú dices, wow, me siento livianito, livianita, y me siento contenta. Y aquí la palabra descanso significa soltar la carga pesada. Significa también libertad del afán del corazón, libertad del trabajo opresivo. Hermanos, estamos viviendo en tiempos donde, para mí, hace años atrás, hablar del tema de pornografía, de sexo, suicidio, de depresión, 10 años atrás se me hacía un nudo en la garganta. Hoy es muy normal porque los niños hasta de 7 años están metidos en el dispositivo viendo pornografía. Ya es normal, ya no es algo así como que, ¿qué dijo el pastor? ¿Dijo sexo? No, ya los niños ya te sobrepasan a ti. Estaba viendo un video, quizás usted lo vio en el Face, donde una madre, un poquito desconsolada, tenía a su niña de, no recuerdo la edad, pero creo que estaba en la adolescencia, y le compró su celular y la niña estaba en la escuela. Ella le ponía el tracker, el rastreador al teléfono, para saber dónde está su niña. Pues resulta que la niña tenía otra amiga y le dejó su celular para irse con el novio para su casa. Y cuando la mamá miraba el teléfono, en paz. ¿Mi niña está dónde? En la escuela, ¿verdad? No. Fíjense cómo está la cosa. ¿Por qué digo esto? Porque cada día más, hermanos, debemos estar más atentos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque se la inventan en el aire y si no se la saben, el internet se lo enseña. Vamos a hacer un análisis de algunos hábitos que muchos de nosotros tenemos. Por ejemplo, las heridas y traumas del alma forman en nosotros, y yo quiero que usted conecte esto bien, cuando tenemos traumas, heridas del corazón, falta de perdón, todo esto forma conceptos erróneos en nosotros. ¿Qué significa? Significa que en nuestra mente esos traumas nos forman una forma de pensar, como si pensaran por nosotros. Es decir, como dije anteriormente, cuando alguien, si una persona de pequeño, de niño, su mamá le decía te amo, ¿verdad? Pero en sí no demostraba el amor,
esa palabrita se registra en la mente como algo negativo. Pregunto, ¿decir te amo es algo negativo? No es negativo, pero por el trauma lo interpretamos como ¿qué? Como si fuera algo malo. ¿Por qué? Porque los niños relacionan. Cuando dicen te amo, no me hacen caso, entonces eso significa amor. Entonces me voy a portar bien mal para que me pongan atención. Y voy a romper y voy a hacer de todo para que me pongan atención y me amen de verdad. Fíjense qué cosa, hermanos. Esto es algo impresionante. Los traumas pueden traer mucha confusión a nuestro corazón. Os he escuchado padres que dicen, le quiero dar a mis hijos lo que no me dieron a mí cuando era niño. ¿Cómo se llama eso? Pues el papá quedó traumado y le quiere pasar ahora a su hijo ¿qué? El mismo trauma. Los traumas, mis hermanos, generan problemas de interpretación. ¿Cómo interpretamos la vida? ¿Cómo interpretamos el dinero? ¿Cómo interpretamos las relaciones? Un abrazo, como dije, para alguna persona puede causar un mal recuerdo. Alguien te da un abrazo con mucho amor y tú te molestas. Cuando alguien te abraza que tú haces como que no quieres, eso habla de algo. Y ahí la persona tiene que cuestionarse. Yo conozco un hermano de muchos años en el Señor que yo lo abrazaba y se hacía un caracolito así. Casi no le gustaban que le abrazaran. Pero yo seguía y lo abrazaba. No, hoy el hermano le tengo que decir, ya está demasiado dulce ya el hermano. Pero son cosas que con el tiempo se pueden superar. ¿Se imaginan a Jesús después que Judas le dio un beso de traición? ¿Cómo reaccionaba Jesús con los demás? O sea, para los judíos saludar con un beso entre hombres y hombre era normal, un beso en la mejilla. Era un saludo que solían hacer los judíos. Bueno, ¿usted se acuerda cuando él fue en casa de Simón el fariseo? Que les reprochó, le dijo, Simón, llegué a tu casa y no me diste ¿qué? Beso, no me saludaste con honra. Pero imagínese que a usted alguien le dé el beso de traición de Judas y le da un beso y lo entrega a la muerte a usted. Cuando alguien le da un beso en la mejilla, ¿qué le traería a su memoria eso? Un mal recuerdo. Sin embargo, el beso, lo que es un beso en sí, no es malo. Pero las heridas y traumas del alma nos hacen malinterpretar las cosas de la vida. Y la palabra quiere cambiar eso para volver a rescatar el sentido correcto de la vida. Amén. ¿Cómo es que Dios nos sana de las heridas? ¿Cómo es que Dios nos ayuda a superar las cosas de la vida? Bueno, el Salmo 34, si usted va conmigo, fíjense lo que dice. Salmo 34, 15. Mis hermanos, nunca se le olvide que Dios es esposo de la viuda, es padre de huérfanos, Dios alimenta al hambriento, es quien aboga por el que no tiene voz, Dios socorre al abusado, liberta al oprimido y da vista a los ciegos. Cuando una persona, ya sea que haya pasado por cualquier tipo de cosas, el Señor rescata a esa persona. Cuando alguien dice, mis padres me abandonaron, o lo que sea que diga, el Señor rescata a esa persona, el Señor trata de alcanzar. ¿Sabe cuál es el instrumento que Dios usa? La iglesia, el cristiano, para alcanzar ese tipo de personas. Salmo 34, 15 dice, los ojos de Jehová están sobre ¿quién? Los justos. Es decir, si alguien te ofendió, te lastimó, la palabra como cristiano, claro, te ordena que no seas igual y tú vienes a ser una persona justa ante Dios. Si tú te vengas de esa persona, Dios no te ve como justo ni justa. Por eso dice el texto, los ojos de Dios está. Ahora, ayúdenme, cambiemos la palabra ojos, ¿por qué? Ese texto que dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, significa el cuidado de Dios está sobre los justos. Los ojos aquí es que Dios nos cuida, significa en contexto, Dios está protegiéndonos. Tú andas solo en la calle, Dios te está mirando. Tú andas sola con tu niña, con tu niño. A veces veo, por ejemplo, la hermanita Alicia viene desde Brooklyn con sus niños, solita en su tren para llegar a la iglesia y vive como a 1 hora y media. Y Dios la ve, los ojos están sobre ella y sobre ustedes y sobre mí. Dice luego, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová
contra los que hacen mal. Bueno, ahora queremos, por medio del perdón, que el que te ofendió se arrepienta para que pertenezca al grupo de los justos y no esté la ira de Dios sobre él o ella. Dice, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, ¿y qué dice? Y Jehová oye. Esa palabra oye es lo mismo que y Jehová responde. Dice, y los que libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Fíjense, cuando estamos en un momento de quebrantamiento espiritual o emocional, pensamos que Dios se fue. Y el texto dice que el Señor está cerca, listo para consolarte, listo para abrazarte. Quizás no se lleve el dolor porque te quiere madurar, te quiere formar tu carácter. Pero ahí tienes que clamar, Señor, ayúdame, ayúdame. Como cristiano yo he sentido la depresión, siendo cristiano. No soy una persona depresiva, pero lo he sentido. He sentido un momento de un vacío profundo. ¿Y saben qué? La oración es lo que me levanta, entiendas, el Señor. Pero es lo que hacemos en la depresión que nos va a ayudar a responder o no. Hace unos días llamó una señora al teléfono de la iglesia y cuando tomé el teléfono dice ella, ¿usted es el pastor que sale en Radiovisión Cristiana? Es una emisora cristiana que algunos conocen. Le dije, no estamos en esa emisora. Dice, ¿puede orar por mí, por favor? Así como desesperada. Le dije, sí, ¿qué tiene? Tengo depresión. Y luego le dije, ¿por qué? Me dice, no sé. Bueno, antes de orar me tomé un momento y le expliqué los tipos de depresiones que hay para que ella entienda y no tenga un doble problema. ¿Por qué? Porque si no sabe por qué está deprimida, tampoco lo va a solucionar. Bueno, le expliqué, me tomé el tiempo, no la conozco esta persona. Y esta persona, después que le hablé, manda mensajes, gracias por la oración. Yo me imagino que está dando gracias porque a lo mejor entiende mejor. Y luego oré por ella. Bueno, aquí, hermanos, es importante entender que todo, aún siendo cristiano, pasaremos dificultades. Hay momentos en la vida cristiana que son de gloria, de celebración, y qué tiempo más lindo el de ayer, en la parrillada, etc. Pero hay momentos donde uno siente como que si el Señor te sacó la mano y Dios no se ha ido, hermanos. El texto dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Se entiende que espíritu es el alma aquí, la vida. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, no dice de todas ellas evitará Dios, dice de todas ellas le librará Jehová. Después que atravieses con el Señor la prueba, Dios librará tu alma y serás una persona probada y más madura. Nunca se olviden, mis hermanos, de esto que voy a leer. Dios guardó a Caín en su camino. Dios guardó a Ismael en su camino. Dios socorrió a Mefiboset en su discapacidad. Dios guardó a la viuda Ruth. Dios libertó a su pueblo de Egipto. Dios le dio la victoria a Gedeón sobre los opresores. Dios sacó a Elías de la cueva. Dios sacó a José del pozo. Dios guardó a Daniel en el pozo. Dios protegió a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. Dios sustentó a la viuda de Serepta. Ese es el Dios que servimos, hermanos, y es un Dios real. Lo que pasa es que confundimos que cuando Dios no hace lo que yo le pido exactamente como lo quiero, para mí ese Dios no existe o no me gusta ese Dios. Y perdemos el propósito de pasar y atravesar el desierto. No tenemos excusas para rebasar los traumas y sanar las heridas del pasado, mis hermanos. Pero hay un factor sumamente importante, y el factor importante para que Dios sane nuestro corazón, nos haga libre de todo eso que cargamos, es el proceso soberano de Dios. Diga conmigo, el proceso soberano de Dios. La palabra proceso, fíjense, es importante esto. La palabra proceso es el conjunto de múltiples sucesos, buenos y malos, circunstancias y eventos que completan un fin determinado. Es decir, un proceso es, por ejemplo, cuando Dios nos pasa por cosas buenas y malas para formar nuestro carácter. Romanos 8:28, no tienen que buscarlo, dice, todas las cosas buenas y malas, dice, ayudan a bien, ayudan. Dice, para los que aman a Dios, y aquí es para el que permanece en su palabra, como Job. Job pasó por un momento muy duro, hermanos, pero no se salió. Y cuando terminó la prueba,
conocía más a Dios. Dice el texto, antes te había escuchado, Señor. Antes escuchaba a mi pastor hablar de ti, pero ahora te conozco, dijo Job. Job 42. Y dice la palabra que Dios le devolvió el doble a Job de todo lo que había perdido. Pero el punto es que a veces no permanecemos y pensamos que dolor es sinónimo de la ausencia de Dios. Y no es así. Aparte de que Dios, hermanos, milagrosamente nos puede quitar o eliminar algún trauma o herida del pecado, solo existe un medio para sanar y para superar los traumas, y es la obediencia a su palabra. No hay otra manera. La obediencia a su palabra nos hace libre, nos sana. Recordemos claramente que cuando Dios libertó a su pueblo del yugo de Egipto, allí podemos identificar dos tipos de salvación. Y lo hemos estudiado muchas veces. Número uno, estaba el proceso de sacar al pueblo de Egipto. Número dos, había que sacar a Egipto del pueblo. ¿Sí entienden eso? Usted y yo, como dije, dejamos muchas cosas en el mundo. Muchas cosas. Usted dice, no, ya yo no voy a ese lugar. Ya yo no tomo, ya yo no hago esto, ya no hago cualquier tipo de cosa que sabía que era pecaminoso u ofendía a Dios. Pero ahí vemos que Dios nos sacó del mundo. O sea, estamos físicamente en el mundo, pero espiritualmente nos separó del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Bueno, pero está la parte ahora de sacar al mundo de nuestro corazón. O sea, yo ahora mismo no voy a lugares donde me causan pecar. No visito lugares que me pueden tentar a cometer un pecado. Bueno, eso se llama salir de Egipto. ¿Se entienden eso? Pero en mi corazón, en mi casa, en mi oficina, en mi sala, hay un mundo dentro de mí. Hay una tentación carnal. Hay cristianos que dicen, pastor, a mí todavía me gusta la bebida. Bueno, de que te guste, pues es una lucha, pero que tú le des lugar a alcoholizarte, pues eso es otra cosa. A mí me gusta esto, me gusta cosas carnales. Bueno, el deseo ahí está. Es una lucha de todos los días. Pero es en el Espíritu, hermanos, en la obediencia a la palabra de Dios, que vamos a ser libertados de todas esas ataduras. Quizás algunos se preguntan, pastor, ¿y por qué hay que hablar de Egipto? Siempre menciona Egipto. ¿Por qué usted usa a Egipto para compararnos? Vamos a leer 1 Corintios 10 y vamos sobre el final. Vamos a leer el versículo 1. Corintios 10, verso 1. Lo voy a leer un poquito de rápido para avanzar en el tiempo, ¿ok? Aquí está hablando Pablo a los corintios. Dice 1 Corintios 10, 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Lea esa primera frase y céntrese ahí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Que nuestros padres, aquí padres tiene sentido de nuestros ancestros, los que vinieron detrás de nosotros, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, la nube que estaba allí estaba dándole un rocío de agua por el calor y atravesar el mar era un tipo de bautismo, porque el bautismo es simbólico. Se escuchó que vamos a tener bautismo muy pronto, es simbólico, el agua no es bendita, el agua no cambia a nadie, es un acto simbólico, ¿ok? Dice, y todos, quiero que noten lo que va a decir ahora, y todos los que salieron de Egipto comieron el mismo alimento espiritual. ¿Sí entienden lo que significa el mismo? Significa que usted y yo hemos comido hoy a Cristo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, nosotros recibimos el Evangelio como ellos. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque no se dejaron moldear, no obedecieron la palabra, se quejaban, murmuraban, eso es muy difícil, tengo hambre, Señor, ay no, la iglesia está muy lejos, no me quiero levantar el domingo, cosas así. El programa está bueno, la serie se está acabando. Usted póngale la rayita en blanco ahí. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber, y aquí es la parte donde hay que explicar
El pueblo tenía que salir rápido de Egipto y llegar a la tierra prometida en 2 semanas. Quedarte en el desierto a jugar, o sea, es decir, entretenerte en el mundo y no avanzar como cristiano, es lo que explica esto. Porque aquí jugar, beber en sí no es malo, pero era por el tiempo en que estaban avanzando. Ellos iban a comer, beber y jugar en la tierra prometida. Dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, o sea, murieron 23,000. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para, ¿quién? Amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos. Y luego dice, si alguno se cree que está firme, mire que no caiga. De repente usted lee eso y dice, no, yo no soy como ellos, yo soy un cristiano fuerte. Bueno, podemos decir, hermanos, que en nuestra vida también hubieron personas que nos marcaron para bien. Hubieron personas en su vida, en la mía, que usted piensa. Yo tengo muchos buenos recuerdos de gente en mi vida, maestros de la escuela. Yo recuerdo que yo nací en este país y me criaron en la República Dominicana. Cuando yo me fui a este país a los 8 años, allá yo no tenía papeles, yo era ilegal en mi país. Bueno, digo mi país porque soy descendiente dominicano. Y allá una profesora, me acuerdo, ella murió ya, se llama Sana, me quería muchísimo. Hizo, o sea, todos los papeleos posibles para que me aceptaran en la escuela y yo entrara en tercero de primaria. Ella se atribuyó darme clase para que tomara un examen y me aceptaran. Y a mí nunca se me olvida eso. Tengo muchos recuerdos de mucha gente en mi vida que fueron un ejemplo, gente que fueron buena conmigo. ¿Usted tiene buenos recuerdos? Bueno, hay también marcas de cosas buenas, pero estamos enfrentando aquí las marcas, cicatrices, malos recuerdos y experiencias del pasado, no para ir a rescatar eso, como dije, eso es psicología, sino para identificar lo que en el presente nos está afectando todavía y cerrar ese capítulo. Amén. Jesús dijo en Lucas 17:1, véanlo en la pantalla porque es una versión diferente. Palabra de Dios para todos. Dice, Jesús les dijo a sus seguidores, discípulos, no se pueden evitar las causas del pecado. Nosotros no podemos detener que la gente nos ofenda, ¿sí o no? O que haga lo malo. Lo podemos aconsejar, podemos darle una instrucción, pero no podemos obligarlos. Cada quien es responsable de cómo se comporta. Jesús dice, no podemos evitarlo. Dice, pero pobre de aquel que los ocasiona. Entonces nosotros tenemos que ser diferente al que nos agredió. Diferente, ¿sí o no? Bueno, esa persona me ofendió, yo no voy a ser igual. Y aquí es lo importante de distinguir esto. El pecado, mis hermanos, nunca olvide, afecta de 3 maneras. Afecta al que peca, contra quien se peca, y el pecado también afecta a todo el mundo. La palabra en 1 de Juan 3:8, estoy leyendo ya de rápido para terminar. Jesús dijo, o el apóstol Pablo en palabras de Jesús, el que practica, dije Pablo, ¿verdad? Juan, perdón. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y luego dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, la palabra deshacer significa destruir, debilitar, significa anular, eliminar, contrarrestar o quebrantar todo lo que el enemigo, la carne, el pecado y este mundo ha provocado en nuestros corazones. Eso significa aquí deshacer. Si notamos, esta palabra deshacer está conectada a no practicar el pecado, no repetir lo que hemos visto o a lo mejor lo que nos hicieron a nosotros. Ahora, una pregunta, mis hermanos, como dije, ya voy sobre el final para no extenderme. Piense usted por un segundo, ¿qué pasa si Dios le da riquezas a una persona con un corazón amargado? ¿Qué pasa si Dios prospera un corazón herido y traumatizado? ¿Qué pasa si Dios contesta peticiones de un corazón no perdonador? Miren, estuve estudiando un poco y hay 3 dictadores, usted quizás lo conoce, Mao Zedong, Joseph Stalin y Adolfo Hitler.
Y estudié un poquito de su biografía y los tres vinieron de abuso infantil. Dos de ellos, Hitler y Joseph Stalin, su papá era alcohólico y los abusaba físicamente. Y no sé cómo me llegó esto, pero escribí en Google una correlación con personas que quieren posiciones de autoridad y liderazgo, como por ejemplo muchos de los que son policías, no todos, pero muchos policías fueron motivados a ser policía porque en la escuela le hacían bullying. Entonces fíjense cómo estaría un corazón de alguien que fue abusado de niño y ahora tiene una pistola. Entonces, quiero que note lo importante de estos temas. Entonces, a veces las motivaciones, incluso cuando este país o el mundo te hace un test psicológico para darte un trabajo, tiene mucho que ver con tu comportamiento emocional. Si usted va a Moro Vehículo, a DMV, usted sabe cómo la gente nos trata allí, ¿sí o no? Y repito, no son todos iguales. Pero usted va a Moro Vehículo y ni levantan la mirada para saludarte. Son gente bien fuerte de carácter. ¿Alguien sí entiende lo que estoy diciendo? O sea, el lugar donde vamos a sacar la licencia y todo eso. O sea, yo cada vez que voy a ese lugar, tengo mucho que no voy, pero afuera digo, Señor, en el nombre de Jesús, dame fuerza, dame gracias, Señor, y bueno, ahí voy. Porque es un lugar de gente pesada. Bueno, la gente que trabaja ahí la escogen con un propósito. Porque usted cree que, por ejemplo, los del Medio Oriente trabajan en las bombas de gasolina, estación de gasolina. Son gente del Medio Oriente que con el sueño no son como nosotros, que se están cayendo del sueño, amanecen trabajando. O sea, todo tiene que ver con la psicología, las emociones, el comportamiento, hermanos. Pero todo esto, o muchas veces, como hablé de los dictadores, nace de un problema, de un trauma. Y nosotros no queremos repetir esto de manera inconsciente a nuestra familia o nuestros hijos. Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere, aquí enemigo es tu ofensor, tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza, es decir, se va a avergonzar al tú hacerle un bien cuando te hicieron un mal. Y luego dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios, mis hermanos, quiere que enfrentemos nuestros gigantes. Acuérdense que usted no va a poder tumbar a Goliat usted solo, ¿verdad que no? Termino con Salmos 103, verso 1, si usted se pone de pie y lo leemos. ¿Sabe que todo esto que hemos estado viendo, la enseñanza tiene más la intención de identificar nuestra conducta? Pero una vida práctica en Jesús, usted viviendo una vida sencilla, en obediencia, sirviendo a Dios, adorándole, congregándose, estudiando la palabra. Dice la palabra que el Señor, cuando tenemos comunión entre hermanos, escuche esto, cuando estamos en comunión, dice, la sangre de Jesús nos limpia de toda maldad. Ese texto a mí siempre me ha llamado la atención. O sea, si tienen comunión los unos con otros, la sangre de Jesús nos limpia. Significa que servir a tu prójimo, convivir con tu prójimo. Muy pronto los viernes traeremos una serie, se va a llamar Koinonía. La palabra koinonía es una palabra griega que significa comunión. Y cuando estamos en comunión, escuche bien, el Espíritu cambia nuestro corazón, nos limpia. Fíjense lo que dice el Salmo 103, verso 1. Dice esta versión, alaba alma mía al Señor, alaba todo mi ser su santo nombre. Su Reina Valera dice bendice, ¿verdad? Dice, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguna de las cosas buenas que Él te da. Él perdona todos sus pecados y sana todas tus enfermedades. La palabra enfermedad aquí es del alma. Aquí el tema es de la liberación del corazón del alma. Dice, y rescata tu vida del sepulcro, te rodea de tierno amor y misericordia, llena tu vida de cosas buenas. Y luego dice, te rejuvenece como las águilas.
Hay una vejez espiritual, mis hermanos, donde perdemos las fuerzas, el ánimo. ¿Sí ve que cuando uno ya entra en edad se van las fuerzas? Bueno, espiritualmente hay una vejez espiritual y en Cristo rejuvenecemos. Dice el texto, te rejuvenece como las águilas, y luego dice, Él hace justicia cuantos son tratados injustamente. O sea, Dios ya hizo justicia en la cruz, y perdonar a tu ofensor, si tú lo calculas en sentido terrenal, va a ser imposible. Hay que perdonar a la luz de la cruz y darte cuenta de que Jesús murió en la cruz por tus pecados y los míos. O sea, nosotros debíamos estar allí en esa cruz. Incluso cuando personas dicen que hay gente buena y mala, la gente mala, que decimos que son malas, son las que se encargan de sacar la maldad de lo que creemos que son buenos. Porque una persona mala ofende a alguien que entre comillas es bueno, y ese supuesto bueno se amarga y quiere venganza, como el hijo pródigo y el hermano mayor. En casa se quedó el hijo bueno. Se fue el loco de la casa. Estoy obviamente parafraseando. Se fue el que nos tenía loco. Qué bueno que se fue de la casa. El mujeriego, el alcohólico, el drogadicto, el mentiroso, el promiscuo. Cuando el hermano se da cuenta que llegó, dice, ¿que llegó quién? Bueno, el padre amaba a su hijo a pesar de, y lo salvó porque vino arrepentido. Y el hermano mayor, que es el bueno, quedó amargado con su hermano y no entró a la fiesta. En ese sentido, mis hermanos, el Señor es soberano y quiere salvar a todo el mundo. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de la misericordia y el perdón. El amor de Dios es misericordia. Para mí se me ha hecho fácil perdonar porque yo sé que yo no merecía el perdón. Si yo echo a un lado la cruz y trato de perdonar en mi razón, no lo voy a entender, porque siempre me voy a enfocar en lo que me hicieron a mí y que a mí me dolió y me ofendió y me dañó, y es cierto, tenemos una historia, tenemos un trauma a lo mejor, o una herida, no sé, pero Jesús aguantó todo eso en la cruz, y ahí encaja perfectamente el texto que dice, por sus llagas fuimos nosotros curados, y ahí habla del corazón. Señor, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por llevarnos a estos temas. Quizás, no lo sé, de nuestra propia iniciativa, no hubiésemos mirado esa parte de nuestro ser. Quizás sí, quizás no, no lo sé, Señor. Pero tú, mi Dios, eres el que escudriña el corazón. Tú sacas de lo más profundo aquellas cosas que gobiernan muchas veces nuestra voluntad. Ayúdanos, Señor. Líbranos de todas estas heridas del corazón. Yo sé que la libertad también es condicional. Yo sé que es condicional a mi obediencia, Señor. Te quiero pedir por aquellos que no te conocen. Si tú no conoces al Señor, si tú reconoces que no eres una persona cristiana, yo te pido que por favor repita esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios. Reconozco que tu palabra dice que tú eres el creador de todas las cosas que hay en este mundo, en este universo. Escuché, Señor, que tú encarnaste en el cuerpo mortal para morir por mi culpa, por mis pecados, por mis acciones pecaminosas del corazón caído. Y fuiste a la cruz para darme vida, para salvarme, pero también para sanar mi corazón. Yo creo que tú eres el Señor y quiero conocerte. Quiero entregarte mi vida por completo y conocer una vida nueva en ti, Señor, porque ya no quiero más vivir en el pozo de la desesperación. Entrego mi vida por completo, confío en ti y desde hoy me comprometo a caminar contigo, a obedecer tu palabra y al creer en ti, a recibir tu Espíritu Santo, el cual va a cambiar mi vida y va a producir deseos nuevos para vivir para tu gloria. Recíbeme, Señor, como tu hija, como tu hijo. Quiero conocerte cada día más. En el nombre de Jesucristo. Amén.
trono de gracia. Me acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor. Bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Digamos una vez más, tu gracia me basta, Señor. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti, en tu fidelidad, descansamos en ti. Digámosle, yo sé que estás moldeando mi carácter, Señor. Señor, yo sé que estás moldeando mi carácter, transformándome a tu imagen. Heme aquí, nada anhelo más, nada anhelo más que vivir para tu gloria y hacer tu voluntad. Me rindo a ti. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Podemos decir una vez más con nuestras manos en alto delante de Él. Te decimos a ti, Señor, tu gracia me basta. Tu poder se perfecciona
en mi debilidad, tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Dígamelo, yo descanso en ti. Yo descanso en ti. Sí, Señor. Yo descanso en ti. Descansamos en ti. Yo descanso en ti. Porque cercano estás tú, Señor, a los quebrantados de corazón. Démosle aplausos al Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que tú le diste a tu siervo esta mañana, Señor, que la recibimos, Señor, de parte tuya con gozo. Y anhelamos, Señor, el poder ponerla en obra, Señor, en nuestra vida y confiar en ti. Cuanto dan gloria a Dios por su palabra. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que les lleve con bien a sus hogares y que el resto de domingo podamos disfrutar siempre en la presencia del Señor. Amén.